Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estamos con Ronald Pizzoferrato para compartir su proyecto. ¿Cómo estás, Ronald? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y la entrevista. Bueno, muchas gracias a vos. Vamos a presentar brevemente el recorrido que hace este autor. Es un fotógrafo que vive en Venezuela, en Caracas. Ronald está principalmente interesado en documentar problemáticas sociales de su país, particularmente interesado en investigar temas sobre la identidad, la migración y la violencia. Aparte de fotógrafo, también es terapeuta ocupacional. Esto lo lleva a hacer un abordaje de sus proyectos visuales y fotográficos con una perspectiva etnográfica. Vivió muchos años en Suiza, durante 8 años estuvo viviendo en Suiza, allí hizo un máster en arte y diseño con una especialización en tendencias e identidad. Trabaja de manera independiente para distintos organismos suizos, distintas ONGs, por ejemplo, Sipsuri, y ha exhibido su trabajo tanto allí como en su país. Eh, el proyecto que vamos a compartir hoy se llama El Principito de Caracas, ¿no? Vamos a compartir pantalla y vamos a ir recorriendo entonces este proyecto. Ahí vamos, ahí estamos. Bueno, El Principito de Caracas, ¿cómo podríamos presentar o contar de qué se trata este proyecto o cuál es el tema que, que te propusiste indagar? Bueno, al principio de todo, como mencionaste, eh, yo venía ya realizando como que muchos trabajos sobre Venezuela y Caracas, que digamos como del 2017-2018, la ciudad o el país empezó a ser como muy estigmatizada, ¿no? A nivel visual, por medios, porque bueno, estábamos atravesando una crisis bastante fuerte, de las peores que hemos tenido en la historia, una crisis política, humana, social, pero hubo como un sobreuso, ¿no? De la imagen de Venezuela, de cómo se presentaba, y empecé a sentir que todo lo único que se contaba de Caracas o de Venezuela era algo netamente político, ¿no? O sea, como que había muy poca discusión fotográfica o visual sobre algo más como natural o algo más como del sentimiento. Entonces empecé como a tratar de hacer un híbrido entre mi carrera profesional de salud, que soy terapeuta ocupacional, y lo que primero quise hacer era a lo mejor hacer un trabajo, documentar a personas con discapacidades, porque fue como mi premisa, como que dije, bueno, imagínate, si ya ser venezolano y ser caraqueño es durísimo en esta época, ¿cómo sería una persona que tiene una condición, digamos, una condición psicológica, neurológica, Artística. o visual, o de movilidad? Y Ujú, en ese proceso, luego haciendo como un más framing del proyecto, dije, bueno, si es algo visual, puedo hacerlo con una persona que posea una condición visual. Y a ujú. través de conversaciones con un amigo, cuando le comenté esto, como que, quiero hacer un trabajo de una persona que sea ciega sobre Caracas. Ujú, Y me dijo, vamos a hacer algo como la premisa del Principito. Y yo, o sea, como todo el mundo ha leído el Principito, y yo le dije, pero ¿cuál premisa? Y me dijo, bueno, la famosa premisa que dice que lo que es esencial al corazón es invisible a los ojos. Entonces, de esa manera encontré a Carlos, que es un chico con una condición visual. En ese momento, en el 2018, Carlos tenía 13 años. Él padece de glaucoma congénito. ujú. eh, Y entonces, lo primero que hice fue también, es que este proyecto es una deconstrucción de Caracas, ¿no? Porque lo que me enfrenté fue a entender de que la visión que yo tenía de Caracas está totalmente viciada, ¿no? Por mi edad, por mi educación, por mi ética, por mi moral. O sea, ya uno, la manera en que ve la ciudad ya está establecida. Sí, vos Entonces yo hablabas, al cuando hablábamos por fuera de la entrevista que estamos grabando ahora, utilizabas el término de porno miseria, ¿no? Como pareciera Exacto. ser Principito de Caracas, un libro que intenta encontrar una nueva manera de hablar
bueno, de esta crisis social y económica que vive Caracas. Y bueno, recurrís como a una situación extrema, ¿no? Porque de alguna manera le das la voz a un niño, por un lado, y por otro lado es un niño que no ve, o que ve de otra manera, Exacto. podríamos pensar quizás también, ¿no? Porque finalmente se arma este relato. Decimos también entonces que El Principito de Caracas es un libro en donde hay dos autores, es una coautoría este proyecto, ¿no? Sí, y más allá que una coautoría, fue como una actualización de generacional. O sea, en este proceso 2018 yo vivía en Suiza e iba Ujú, a Caracas netamente a realizar esto. Entonces, la versión más actualizada de una ciudad es como, por ejemplo, si yo quisiese saber la verdadera realidad, digamos, de Buenos Aires hoy 2023, creo que el resultado o la forma en que te la puede contar un niño de 13, 14 años, desde su ingenuidad y su inocencia, es la versión más actualizada. Porque aparte, su versión en el 2018 era una versión que él no tenía un referente pasado ni un futuro, es su actualidad. O sea, cuando ujú, uno es adolescente, no entiende eso. Entonces, esta versión por eso fue para mí muy importante alejarme, desprenderme de toda noción o toda creencia de conocimiento que yo tenía en Caracas y dejarle totalmente la autoría a él, porque él era la versión actual y pura de lo que estaba pasando en Caracas en ese momento. ujú, Es por eso que el proyecto empieza de una manera que yo a él le doy un diario ujú, y él escribe el diario desde el 2018 hasta el 19. Él ujú, lo escribe con braille, ujú. porque él escribe en braille manual. Y luego la madre, que es la otra parte muy importante en el proyecto, me traduce todo ese diario que Carlos escribió por un año al vidente para que yo pueda entender. O sea, yo aprendí un poco braille, pero no, no lo Pero no suficiente tanto. como... Sí. Y entonces luego, cuando Carlos me entrega ese diario, yo lo empiezo a leer y empieza esa coautoría entre él, como que él me empieza a decir, mira, yo estas cosas sobre Caracas, como por ejemplo, en estas dos imágenes, por ejemplo, se ve el transporte, se ve, por ejemplo, el apoyo mucho de su madre, Mamá. se ve mucho la familia, se ve mucho la infraestructura de Caracas. Ujú, Él me fue explicando cómo él quería que se viese en la foto. ujú. Entonces, por otro año más, lo que fue el 2020, Carlos y yo lo que hicimos fue salir en mi moto y él me iba dirigiendo qué quería hacer, cómo lo quería hacer y dónde lo quería hacer. Y de cierta manera eso fue el resultado. Y luego la parte de la edición y la secuencia, que a mí me ayudó Stuart Smith, que es un editor muy famoso de Magnum, que Ujú. él es el dueño ¿cómo se llama esta editorial? Ghost Book. Él empezó a encontrar una secuencia que tiene que ver como con la mirada. Por eso en ninguna foto, exceptuando Carlos, las personas se le ven los ojos. Claro, Entonces siempre al se cubren final, los rostros, ¿no? Hay como una insistencia en exacto, cubrir el rostro. exacto. Y hay incluso fotos que parecen como, por ejemplo, esta de la derecha, es algo que este personaje tiene unos lentes. Y entonces él al final me dijo, la visión de Caracas es la visión de él. O sea, porque él al final te describió Caracas desde esa metáfora como desde su corazón, que Ujú, él no la puede ver, pero te la describió. Entonces los ojos de Caracas son los ojos, o sea, son los ojos que no se ven de toda la ciudad. Es ujú. algo ahí medio metafórico, pero fue un proceso muy interesante, muy lindo. Y luego vino el proceso que en la De la maqueta edición. está, que es todo la edición de la implementación de los brailes, ¿no? Ujú, Porque luego Carlos también fue parte del proceso de qué foto va primero, qué no. Entre la mamá, la familia, todos tuvimos como ir explicándole la foto. Y nada, al final también jugamos con esta estrategia de díptico, donde casi siempre se enfrentan dos imágenes, un ujú, poco también como esa narrativa del ver, no ver. ujú, O sea, siempre jugamos con esas dualidades y también como esa dualidad de coautoría, ¿no? Entonces hay veces que son las imágenes que escogí yo, hay imágenes que escogió él, hay imágenes
que juegan en eso, sobre esa dualidad también día, noche, de, y bueno, también hay páginas, doble páginas, que hacen como ese respiro, Claro, como un descanso. Siempre también pero hay fue, una gran presencia del color. Eh, sí, yo lo percibo como un relato donde pareciera que hay una cámara con cierto movimiento, como si este relato fuese con imagen en movimiento, me imagino una cámara que no está filmando con trípode, ¿no? Como una especie de Robert Frank, ¿no? Que sale a contar la Norteamérica de los años 50 como la Caracas de este momento de la historia contada con cierta vertiginosidad y eso transmite cierta sensación de vértigo y de sordidez también, ¿no? De la ciudad. sí, aparte que para mí fue un proyecto en lo personal muy catarsis, ¿no? Ujú, Porque imagínate, o sea, para mí la forma que Carlos con 13 años cuando lo conocí, en la forma que él reflexionaba, pensaba o veía las cosas, era una forma muy distinta a cuando yo tenía 13 y ujú, también vivía en Caracas, ¿entiendes? claro. Porque ya él tenía a los 13 años ya un niño de Venezuela, de Caracas, más en el contexto, es consciente de política, de crisis, de una degradación social, entiende procesos económicos. Y yo Ujú, cuando tenía 13 años, yo a lo mejor lo único que quería era jugar béisbol, ¿me entiendes? ujú. Entonces, para mí fue un gran proceso de catarsis entender que la realidad es esa, o sea, que cuando tú tienes 13 años, hoy en día en Caracas, ya no es lo mismo cuando yo tenía 13 años Claro. y que tener ese grado de conciencia es como normal, ¿no? Ujú. Y creo que para mí eso fue lo más importante de este proyecto, que nos funciona como un conector generacional, ¿no? Porque la Entre los dos diferencia autores, entre, claro, exacto, porque para él vivir esta Caracas es como la normalidad y para mí fue como un choque, ¿no? claro. Antes, yo recuerdo, yo desde pequeño cuando yo viví acá y que era un niño, Caracas siempre fue muy violenta, pues nunca ha dejado de ser, pero yo no viví esa época con crisis económica, crisis alimentaria. Y creo que la versión que el Principito o que Carlos en este momento brinda Ujú. es una versión alejada de esa porno miseria y como más del sentir, ¿no? El sentir, De sí. esa. Bueno, es Exacto. súper interesante el proyecto y muy interesante todo el proceso del trabajo a dos voces o a tres voces, también si incluimos a la mamá de Carlos, y cómo finalmente realmente lográs una actualización en la mirada y en la forma de contar esta ciudad que es la tuya, la propia, ¿no? Excelente el proyecto. Muchas gracias, No, Ronald, por gracias. tu relato. Y bueno, mucha suerte en el premio de Filipa. Vale, gracias.